Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Viernes 4 de marzo de 2016 en Roma. Tras una tarde apacible, cae la noche en la capital de Italia. Queda poco más de 2 semanas para que la primavera llegue para quedarse y tiña de verde la ciudad eterna, convirtiéndola en el lugar más bonito del mundo durante unas semanas. Manuel Fofo y Marco Prato apenas se conocen de hace 3 meses, pero se lo pasan en grande juntos. Con 29 años, aún se ven en la flor de la vida y tienen muy claro cuál es su momento vital. Darse un homenaje cada fin de semana. Aquel viernes no iba a ser menos. Desde hace unos días no han dejado de beber alcohol y consumir cocaína. En total, llevan gastados unos 1.800 euros. Ahora, con la llegada de la medianoche del viernes, el éxtasis es total. Quieren divertirse aún más y para eso requieren de buena compañía. Ambos desenfundan su agenda de contactos y comienzan a escrutar entre los nombres. «Escribe a Leonardo», propone Manuel. «De acuerdo, y tú a Giorgio», responde Marco. Pero ni Leonardo ni Giorgio vendrán esa noche. En realidad, nadie parece estar disponible. O se excusan o directamente ni contestan a sus mensajes. Quizá no lo han visto, o tal vez estén hartos de ellos. Pero pasan las horas y la misión se torna imposible. Así, hasta que llegan a él. Aquel joven 6 años menor que nuestros protagonistas, pero a quien Marco había conocido hacía ya un tiempo. Luca Barani. Sorprendentemente, el chico accede a quedar con ellos. Es la peor decisión de su vida. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo aparece muerto. No ha sido un accidente, pues su cadáver luce hasta 107 martillazos y puñaladas. La escena en el recinto es espantosa. Sangre por la pared, sangre por el techo y, por supuesto, sangre por todo el suelo. El rostro de la víctima está desencajado. Se acaba de producir una bestialidad que pronto conocerían los carabinieri y más tarde el resto de Italia. Así se gestó y así sucedió el asesinato de Luca Barani, un caso que conmocionó a todo un país. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Carlos Rojas. Empezamos.
Antes, mucho antes de aquella fatídica noche, Marco Prato y Manuel Fofo eran dos personajes que vagaban por el mundo de fiesta en fiesta. Como no, fue la noche lo que les unió. En concreto, una muy especial, la del 31 de diciembre de 2015. Ambos comenzaron el año 2016 con una aparente bonita amistad, aunque en realidad se trataba de una relación de conveniencia. Y es que Marco y Manuel eran dos personas distintas, pero guardaban ciertas semejanzas. Mientras que Manuel veía a Marco como el típico colega guay del que tirar cada vez que necesitara algo de marcha, el otro chico le observaba como alguien atractivo. En efecto, Marco era homosexual y desde el primer momento se había sentido atraído por Manuel. Cumplía uno de los requisitos que más le hacían perder la cabeza. Era de distinta orientación sexual. Paradójicamente, Marco veía a los hombres heteros como un reto a conquistar. Ya lo había logrado más de una vez, y con Manuel no iba a ser menos. Para conseguirlo, eso sí, se tenía que disfrazar de mujer, un fetichismo que esperaba compartir con nueva compañía aquella noche. Sin embargo, el plan se acabaría torciendo. Y eso que ambos se parecían en algunas cosas. Tanto Marco como Manuel procedían de familias acomodadas, tenían la misma edad y les gustaba la cocaína y el alcohol. Parecía un match perfecto, dos almas que se entendían dentro de una vida de mediocridad. Manuel se veía a sí mismo como un fracasado. Su padre había conseguido amasar algo de fortuna gracias al éxito de varios restaurantes a su nombre en la ciudad, pero en ningún momento pensó en su hijo como su futuro recambio en el negocio. Durante su adolescencia, Manuel había preferido salir de fiesta antes que estudiar y contaba cada examen de su carrera de Derecho por suspensos. Manuel nunca se acercó a aquello que su padre quiso que fuera. A estas alturas, prácticamente ya se le consideraba un caso perdido. Él casi que opinaba lo mismo. En más de una ocasión le había confesado a Marco que sentía que su vida estaba vacía y que todo aquello que intentaba acababa frustrándole. Solo las copas y las drogas suponían un pequeño remanso de paz en medio de tanto cargo de culpabilidad. Aún así, estaba planeando montar una startup con el poco dinero que le quedaba. ¿Quién sabe? Quizá aún estaba a tiempo de demostrarle a su padre que se equivocaba con él. O eso pensaba él. Pero de nuevo, era un delirio más que una estrategia. En el caso de Marco, 3/4 partes de lo mismo. En sus largas conversaciones con Manuel, le confesó la gran frustración acumulada que había supuesto su vida. Su orientación sexual había sido un problema en su familia de clase alta. Al parecer, nunca habían aceptado que fuera homosexual, especialmente su padre, que era un gestor cultural y profesor universitario de la burguesía católica romana. Tras su adolescencia, prácticamente no quería saber nada de él, mucho menos cuando se enteró de cómo se ganaba la vida su hijo. Marco había enlazado varios trabajos como relaciones públicas de clubes y bares homosexuales. En casa se consideraba una indecencia, aunque el joven estaba satisfecho porque podía pagar las facturas en un entorno laboral que, si bien era tóxico, le permitía conocer a gente nueva y divertirse a la vez que cobraba. En una de esas muchas noches, Marco había dado con Luca Barani. Era un joven de 23 años, muy simpático, aunque muy diferente a nuestros protagonistas. Para empezar, su infancia había sido complicada, pues había sido adoptado con apenas 4 meses de vida y en este caso por una familia muy humilde. Sus padres se dedicaban a la venta ambulante en las afueras de Roma y los recursos de los que disponían eran más bien escasos. Por eso, Lucas se había empezado a ganar la vida desde muy joven como aprendiz en un taller mecánico, algo sencillo que no le servía para ayudar lo suficientemente en casa o para costear su estilo de vida. Era heterosexual y tenía pareja estable desde hacía un tiempo. Su vida parecía transcurrir por un cauce muy tranquilo. A priori,
No tenía tiempo para aventuras nocturnas trepidantes como las que experimentaban noche tras noche ambos protagonistas, a priori, porque las cosas no eran lo que parecían. En secreto, Luca llevaba a cabo ciertas prácticas poco éticas. Lo hacía con la intención de ganarse sobresueldos. Desde hacía un tiempo se dedicaba a trapichear con drogas e incluso a prostituir su cuerpo. Una faceta oscura que, como no podía ser de otra manera, le había llevado a conocer a Marco una noche cualquiera. Ignorando su futuro, había dado su teléfono a aquel agradable relaciones públicas. Nunca más supo de él, hasta aquel 4 de marzo. Un viernes fatídico en el que justamente a Luca se le antojó salir a tomar una copa. Y justamente, Marco fue quien se ofreció a servírsela en su piso. Era viernes por la noche en el 10º piso del número 2 de la vía Higinio Giordani. En aquella vivienda de la periferia es donde vivía Marco. Aquella noche, Manuel le acompañaba. Habían cenado, habían bebido y, por supuesto, habían esnifado unas cuantas rayas de cocaína, las suficientes como para perder la cuenta. Tras un rato vagando por sus contactos de WhatsApp, Marco le propuso a Manuel avisar a este chico, Luca. Le había visto alguna vez y sabía que, aunque a primera vista podía parecer un tipo noble, guardaba este lado oscuro tan travieso que tanto le gustaba a Marco. Quizá podría animar la noche, sugirió. Ante tal proposición, Manuel esbozó una sonrisa culpable y asintió. «Que venga, claro», le replicó. A cambio, fueron generosos. Por tan solo visitarles, le ofrecieron cuanta droga quisiese tomar. Y, si además de todo esto accedía a tener relaciones sexuales, se ganaría 150 euros más por parte de Marco. Luca aceptó. Al fin y al cabo, no era la primera vez que lo hacía, ni tampoco la última, pensó erróneamente, porque nada más poner un pie en aquel piso, se le apareció el infierno en la tierra. Ambos chicos le recibieron con música, bebieron, esnifaron, gritaron. Todo parecía ir tal como se le había propuesto al invitado, hasta que, de golpe, todo se tornó negro para Luca. Mientras tanto, Marco y Manuel se habían retirado de la estancia brevemente, pero cuando volvieron, ya no pudieron comunicarse con Luca. Se habían pasado con los cubatas y la cocaína y empezaban a tambalearse. Al menos eso es lo que recordaban cuando amanecieron juntos. Estaban en la misma cama, extrañamente abrazados, como si la fantasía de Marco se hubiera vuelto realidad. Ambos despertaron con una resaca tremenda y con una desazón insoportable. Recién despiertos, habían olvidado lo que sucedió horas antes. Cuando salieran de la habitación, harían memoria. Lo que vieron en el salón prácticamente les dejó sin habla. Luca Barani estaba muerto, pero no de cualquier manera. Había sido asesinado de una manera cruel y salvaje. Tan solo en la cabeza se podían observar una veintena de golpes, de los cuales muchos de ellos se apreciaban en la boca. Había magulladuras y heridas por todos lados de su cadáver. Parecía un viejo trapo. No había dudas de que el chico no había sobrevivido, pues la imagen no dejaba lugar a dudas. Además, todo el piso se había convertido en una piscina de sangre. Sin mirarse, sin decir nada, ambos recordaron de repente lo que había ocurrido horas antes. Agacharon la cabeza, intentaron retomar el habla, pero no fue fácil. De los dos, quien peor lo llevaba era Manuel. Decidió vestirse e irse de allí tan rápido en cuanto recuperó la cordura. Aún con dolor de cabeza, llamó a su padre, ese que tanta vergüenza sentía de su hijo. Fue una llamada que ni tan siquiera aquel hombre esperaba recibir. Allí lo dijo por primera vez. «Papá, he matado a un chico. Necesito tu ayuda», le espetó.
Fueron los segundos más largos de su vida. Tras recomponerse a duras penas, su padre preguntó por la identidad de la víctima. Ni siquiera lo sabía. Todo aquello había sido el epítome del desastre en el que se había convertido su vida. Entonces su padre tomó el mando, llamó a la policía y le pidió a su hijo que se entregara y se buscara un abogado. Fue la primera vez en años que Manuel obedeció a su padre. Rápidamente, los carabinieri se desplazaron al número 2 de la vía Higinio Giordani. Por supuesto, después detuvieron a ambos jóvenes y examinaron la casa. El análisis forense dictaminó que Luca había sido torturado durante toda la noche. Las heridas que encontraron en su cuerpo eran absolutamente devastadoras. Solo podría haberlas hecho un monstruo, pensaron los detectives. Según recoge el informe, Luca murió desangrado después de encajar hasta 107 puñaladas y martillazos por todo su cuerpo. Algunas de ellas habían sido, de hecho, con carácter recreativo, es decir, con la intención de causarle un sufrimiento atroz para el deleite de los asesinos, Manuel y Marco. Parecía un caso rápido, pero pronto la cosa se fue de las manos, y la opinión pública aún tenía mucho que decir. Cuando la noticia llegó a los hogares de Italia, la gente tuvo claro que se trataba del típico asesinato de película que solo podría haber cometido o bien un asesino a sueldo, o en este caso, dos psicópatas sin diagnosticar. Pero, ¿era tan sencillo? La respuesta es que no. Al tratarse de dos personas de familia acomodada, algunos medios de comunicación trataron a los responsables con más respeto y delicadeza. Ciertos canales de televisión intentaron señalar el alcohol y la droga como un gran factor de este episodio. Por otra parte, otros canales apuntaron al estilo de vida despreocupado y hedonista de Marco y Manuel para eximirles de tal atenuante. Opiniones a un lado, lo cierto es que nadie intentó desligarlos del caso, pero ciertas televisiones intentaron destacar el dolor que estaban atravesando ambos chicos en la cárcel, carcomidos por el cargo de conciencia. En este sentido, hubo una noticia relevante. Apenas unas horas después del asesinato y justo antes de su detención, Marco intentó suicidarse en un hotel tomando un bote entero de barbitúricos. Finalmente, su familia pudo salvarle la vida y trasladarle a tiempo al hospital. El incidente sirvió como una excusa perfecta para aquellos medios que incidían en la culpabilidad que sentían los responsables. Pero más allá de lo que dijera la opinión pública y de la aparente normalidad de los dos autores, solo habría un juicio a la práctica, el de la justicia italiana. A la vez que el run-run mediático iba adquiriendo velocidad de crucero, ambos responsables adoptaron estrategias distintas. Por un lado, Manuel, que se había entregado a la policía junto con su padre, no tuvo ningún reparo en contar todos los entresijos de su relación con Marco, lo mucho que se drogaban, cómo perdieron el control aquella noche y cómo decidieron matar a Luca con una violencia que él mismo describió como si fuera de otro mundo. Aquellas palabras diferían mucho de la versión que dio Marco. En este caso, él culpabilizó únicamente a su amigo Manuel y defendió que no participó en el crimen. De ahí que estuviera teniendo episodios de una depresión severa que le habían llevado a intentar quitarse la vida. Estaba claro, ambos amigos no iban a ir de la mano en este juicio. Nunca volvieron a comunicarse, ni tampoco sus abogados. Cada uno buscaría la suerte a su manera. Manuel buscando atenuantes por todas partes, incluyendo la colaboración con los carabinieri. Marco culpando de todo a Manuel. El inicio del juicio ya tenía fecha, el 22 de junio de 2017. Pero lo que nadie podía prever era que, antes siquiera de que comenzara el proceso, el caso daría un giro definitivo, porque lo que se iba a juzgar no era solamente un crimen, era una historia de manipulación, drogas, abandono emocional y una violencia inexplicable que aún buscaba una explicación. Las semanas previas al juicio estuvieron cargadas de especulación y presión mediática.
Y entonces, un día antes de que se abrieran oficialmente las sesiones, Marco Prato decidió quitarse la vida en su celda, utilizando un objeto punzante para cortarse las venas. A su lado dejó una carta final, un testimonio póstumo donde volvía a cargar toda la responsabilidad del crimen sobre Manuel Fofo. Una confesión, o quizás un último intento de controlar el relato desde el silencio eterno. Con la muerte de Marco, el juicio tomó otro color. Solo quedaba un acusado, y la batalla legal se centró en él. Si quieres conocer cuál fue la decisión final del tribunal, qué impacto tuvo en la familia de Luca y cómo terminó uno de los juicios más controvertidos de Italia en la última década, puedes leer el desenlace completo en el libro Juicios de Crímenes, ya disponible en Amazon y en duomoediciones.com. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.